Ya lo saludamos, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches desde Norte Grande Federal. Los saludamos Marlene Prado Lima y Miguel Alegre. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Buenas noches. Marlene. Hola, Marcelo. Buenas noches. Un gusto, Saludo a la doctor. audiencia también. Un gusto. Bueno, comenten un poco acerca de este caso particular de la provincia de Salta, esta mujer víctima de trata de personas que recibió un resarcimiento económico de 12 millones de pesos. ¿Es algo normal, habitual este tipo de decisiones del Estado, doctor? No, realmente son los primeros casos que se van dando de reparación integral. La reparación está prevista legislativamente. La ley, la ley que pena el delito de trata con explotación sexual o explotación laboral es relativamente nueva en nuestro ordenamiento jurídico, que no está hace más de 15 años en vigencia, ha sufrido una serie de modificaciones, y en esas modificaciones se estableció, se aclaró una gran duda jurídica que había respecto de si al momento de condenarse los jueces debían o podían adicionar a la pena que la identificamos con la prisión o con la detención de la persona, o sea, con la cárcel, la reparación de la víctima. En este caso en particular, se había promovido el juicio. Este delito es uno de los delitos federales, por eso la actuación de la justicia federal para resolver el caso. En la condena, los jueces que habían actuado en el primer juicio condenaron a una pena de 8 y 9 años de prisión a las personas que estaban acusadas como los organizadores, que resultaban ser los pastores de esta religión, de esta secta. El defensor de víctimas, que es una figura también mucho más nueva que la ley, recién en el año 2020 asumió el doctor Nicolás Escándar, que es el defensor que justo está ahí en pantalla al lado del fiscal. Sí, sí. Asumió en el mes de diciembre del año 2020, como planteó en esa instancia de debate la reparación. Los jueces originariamente desestimaron ese planteo, entonces él pudo articular en nombre de la víctima una revisión a ese fallo que se tramitó ante la Cámara de Casación, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, en la famosa Comodoro Pi, que tantas veces escuchamos. Y esa Cámara de Casación en el mes de septiembre admitió la queja del doctor Escándar y ordenó que se determine esa indemnización. Antes de la sanción de la última modificación de la ley de tratas, la persona en cualquier delito, y en esto en particular, tenía que tramitar en forma paralela, ya sea dentro del fuero penal o por un reclamo civil, la reparación. Lo que Casación dijo es que en estos delitos, particularmente, tiene que ser ya en un solo juicio para evitar toda la revictimización que implica para una persona tener que volver a contar y contar las situaciones que generalmente siempre se dan en un marco de abuso de situaciones vulnerables, ya sea por la formación académica, por los recursos económicos, por la propia historia de vida que las víctimas van presentando constantemente en los países que esta figura pretende sancionar, porque no solamente es la explotación con fines sexuales, sino también se da con los fines laborales. Doctor, ¿esta reparación o indemnización es una norma nueva, digamos, porque usted, bueno, al comienzo dijo que antes solamente estaba la prisión para quienes estaban o eran declarados culpables de una situación similar? ¿Esta cuestión del resarcimiento es una norma nueva en la Argentina? Sí, es una norma relativamente nueva, ya hay casos de aplicación. También va de la mano en la conformación de un fondo de reparación. Ese fondo de reparación tiene la particularidad de estar integrado con un aporte que ha hecho el Estado Nacional en su momento, pero también con el producido de la incautación o decomiso de los diversos bienes que se puedan dar en este tipo de delitos, o sea, generalmente los bienes utilizados para la comisión de delitos, las casas, los departamentos, los vehículos, los campos. Si hablamos de una explotación con fines de explotación laboral rural, que son de los casos que se dan en la zona, y ese fondo actuaría de manera subsidiaria cuando los victimarios no tuviesen bienes, deberían ir a afrontar en proporción
las indemnizaciones que fijen los jueces. Nosotros venimos trabajando actualmente en todo el país, somos tan solo 7 defensores de víctimas. Está Nicolás en Salta, está la doctora Vera en Catamarca, está el doctor Martín García Ogaro en La Pampa, Pedro Pugliese en Neuquén, Pablo Candela en Tierra del Fuego, e Inécora Aguiberri en Provincia de Buenos Aires, y bueno, y yo acá en la Provincia del Chaco. Y Martín Galeano en Tucumán, somos los primeros defensores. El procedimiento se inició con un concurso público en el año 2018. Lamentablemente los tiempos de decisión de estos cargos, bueno, llevan ya hoy a 5 años de haber rendido, que muchos colegas todavía están aguardando una definición, y también la participación de la víctima, la participación que el Ministerio Público de la Defensa, del cual dependemos los defensores, permite ir mejorando algunos procedimientos. Hemos trabajado mucho con la doctora Azul Romero de la Dirección de Víctimas del Ministerio de Justicia de la Nación. Ella nos ha contactado con la gente de la Administración de Bienes del Estado, que es el organismo al cual se le deben poner en posesión los bienes para que los puedan rematar. Se viene planteando la agilización de esos procedimientos. Notábamos en los juzgados como no un desinterés, pero a lo mejor una desinformación respecto de la posibilidad de rematar anticipadamente. Imaginémonos el perjuicio que el paso del tiempo implica para el patrimonio de un secuestro de un vehículo, lo que muchas veces vemos en los playones de gendarmería, ¿no es cierto?, acá en la zona. Bueno, todas esas cuestiones las motivamos, las activamos, y bueno, de a poco se va nutriendo también de fondos, ese fondo de reparación, al cual aspiramos que pueda satisfacer las condenas de aquellas personas cuando los victimarios no tengan o no se hayan encontrado o no se pudo identificar bienes de su pertenencia. En la provincia tenemos ya algunas condenas que también permiten la reparación, y respecto a esta modalidad de sectas, en la provincia de Buenos Aires, la doctora Inés Parajuiberri, ante los juzgados federales de Mar del Plata, llevó adelante lo que se conoció como la secta Yogi, otro tipo de plataforma, pero con similares situaciones, que se había determinado una actuación por más de 20 años, que incluso lograron el decomiso de las instalaciones que eran de un hotel ubicado ahí en pleno centro de Mar del Plata, de algunos motorhomes, de otros vehículos de depósitos que se encontraban inclusive en bancos internacionales. Todos esos fondos van a ir a satisfacer las reparaciones de las víctimas, y el remanente, vuelvo a decir, a nutrir a ese fondo de reparación para permitir que en aquellos casos donde no hubiese bienes, las víctimas puedan tener este paliativo. Doctor, con respecto a la determinación de este resarcimiento económico, ¿se tomó alguna otra medida, por ejemplo, un acompañamiento terapéutico como para preservar la salud de esta mujer? Bueno, todo lo que es el acompañamiento de la víctima durante la tramitación del proceso se hace con actuación ya sea del programa de rescate, que es un programa también nacional que actúa en el marco del Ministerio de Justicia, y sobre todo con la actuación de los puntos focales. Existe un comité de trata, un comité federal de trata. La provincia del Chaco tiene un representante en ese comité, que es la doctora Marcela Tigrana, que trabaja para el gobierno provincial, es la representante del gobierno provincial, y en nuestro caso, en las víctimas que nosotros tenemos, articulamos con ella ese tipo de acompañamiento, también como la gestión de otros programas. Hay uno que se llama justamente Acompañar, que es un programa dispuesto por el Estado Nacional, que le otorga una subvención económica durante cierto tiempo a aquellas personas que han sido víctimas de este tipo de delitos. Doctor, ¿quién establece o qué parámetros se toma para establecer este resarcimiento económico? Digo, ¿cómo se establece el monto? Bueno, en este caso en particular, el doctor Escándar hizo una determinación en función de los antecedentes que se daban en el caso, tomando como ciertos, como pauta económica, las sumas que la víctima entregaba semanalmente a la organización a través de la explotación sexual a la cual ella fue sometida. Sí. En el caso, por ejemplo, de algunos de los casos que nosotros hemos tenido, que no hubo casos de
de esta naturaleza, diríamos, pero sí hemos tomado pautas como salario mínimo vital y móvil durante el mes, y el Ministerio Público Fiscal, que tiene una fiscalía, una procuración especializada, que es la Protex, generalmente plantea la reparación a tenor a lo que hizo el doctor Escándar, es decir, si se puede demostrar que a lo largo de la explotación el beneficio económico del explotador era tanto, bueno, tomar esa pauta por la cantidad de tiempo para llegar a una cuantificación de uno de los daños. Además de ese daño, o sea, el lucro que se generó con la víctima, también corresponde otros daños que obviamente, como en todo proceso, deben estar sustentados, no solamente invocados, sino demostrados. ¿Qué otros daños tenemos? El daño moral, el daño psicológico, para lo cual se nutre en el proceso de la participación de peritos que nos van a permitir hacer una determinación de qué consecuencia tuvo para la víctima en particular el hecho por el cual fue sometido. Claro. Doctor, le agradecemos mucho esta comunicación, estas aclaraciones acerca de un tema tan sensible para todos. Le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, gracias y quedo a disposición. Cómo no, cómo no. Buenas Gracias, noches, doctor. muchas gracias.